Bien, chicos, el tema del día de hoy, como ya lo vimos en el video introductorio, va a ser antígenos y anticuerpos. No se me ve nada, así que mejor voy a apagar mi cámara. Como ya vieron en el video introductorio, básicamente un antígeno es una fracción de un agente dañino. Este antígeno es presentado hacia las células de nuestro sistema inmune adaptativo, como cuáles, como estos linfocitos T o como estos linfocitos B, por ejemplo. Pueden ser linfocitos T o linfocitos B. Y en clases posteriores vamos a ver que los linfocitos T se dividen en linfocitos T citotóxicos o linfocitos T helper, ¿ok? Esta división la vamos a aprender más adelante, no se preocupen. Entonces, hay dos tipos de maneras en las que los antígenos pueden ser presentados, ya sea a los linfocitos T o linfocitos B. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se los digo porque aquí están viendo a una célula presentadora de antígeno, que puede ser en la piel, por ejemplo. Esta puede ser la célula dendrítica. Recuerden que la célula dendrítica tiene estas múltiples prolongaciones a manera de dendritas. Eso les sirve para colocar en estas dendritas, en estas prolongaciones, una molécula que se llama MHC y este MHC va a poseer a este antígeno, ¿ok? Y de esa manera el linfocito T va a mirar al antígeno porque alguien más se lo presenta. En la piel, o bueno, el que proviene de la piel, un antígeno que proviene de la piel, está siendo presentado por una célula dendrítica. Pero, por ejemplo, en el órgano vaso es presentado un antígeno por los macrófagos. Los macrófagos también son células presentadoras de antígeno. Entonces, como se darán cuenta, las células presentadoras de antígeno tienen esta capacidad de la fagocitosis. Primero fagocitan al microbio, al agente dañino, y presentan una fracción de él que se llama antígeno. ¿Hacia quiénes? Hacia células del sistema inmune adaptativo. ¿Cuál es el sistema inmune adaptativo? ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman células que requieren una maduración, ¿ok? Que requieren un proceso de maduración. Se llama adaptativo porque responde de manera tardía a las infecciones, ¿ok? A los agentes dañinos. En cambio, el sistema inmune innato, voy a escribir acá mejor, me acabo de acordar que no estoy con la cámara, adaptativo. En cambio, el sistema inmune innato es aquel que responde de manera rápida, de manera inmediata. ¿Ok? Más adelante también les voy a presentar algunas imágenes. En esta otra tienen básicamente la función de los anticuerpos. Los anticuerpos se encargan de combatir a los agentes dañinos. Pero resulta que estos microbios, estos parásitos, desarrollan mecanismos de evasión inmunitaria. O sea que, por ejemplo, si este anticuerpo, antibody en inglés o AC, lo van a encontrar así con esas abreviaturas en los artículos de inmunología, si este anticuerpo para combatir este microbio lo que hacía era unirse a una estructura que está en su membrana celular, que puede ser de una bacteria, un lipopolisacárido, que puede ser el pili, que puede ser, qué sé yo, diversas estructuras que están en la pared celular, por ejemplo, de una bacteria. Lo que hace ahora este microorganismo es cambiar su estructura, cambiar esos receptores por otros para que este anticuerpo ahí no pueda unirse y no lo pueda combatir. Entonces, como pueden darse cuenta, si bien nuestro organismo tiene mecanismos para poder combatir las infecciones, para poder combatir agentes dañinos, esos agentes dañinos también desarrollan mecanismos de evasión inmunitaria, de evasión de la acción del sistema inmune innato, en este caso mediada por los anticuerpos. Chicos, el índice, ustedes ya saben que aquí tenemos un pequeño mapita del tesoro. Nuestro tesoro hoy es aprender y para ello debemos seguir algunos pasos importantes de manera tranquila, viendo los puntos más importantes de este tema para lograr entender de manera general, muy concisa, lo que es este tema de antígenos y anticuerpos. Algunas generalidades, primero, ¿qué son los antígenos? Ya lo vimos, son fracciones de agentes dañinos que permiten estimular al sistema inmune adaptativo. Esa es la definición que la van a encontrar en los libros de un antígeno. Repito, fracciones de agentes dañinos que estimulan componentes del sistema inmune adaptativo.
Por ahí que hay una excepción, chicos. Por ahí hay una excepción porque los antígenos también pueden estimular algunos componentes del sistema inmune innato. No se preocupen que esas excepciones también las vamos a ver hoy. Luego vamos a ver la estructura de los anticuerpos. Seguramente esta imagen la han visto mucho a un anticuerpo como la letra Y. Eso es porque cuando lo estudian ya de manera molecular, eh, han visto, ¿no? Como es una proteína, han visto que su secuencia tiene este aspecto, su manera de plegamiento de estos aminoácidos de la proteína del anticuerpo tiene este aspecto de letra Y. También aquí les voy a presentar una imagen molecular, una imagen de cómo está su secuencia, cómo se está plegando. Lo tercero que vamos a ver son los isotipos. Los isotipos, chicos, son las clases de los anticuerpos. Seguramente han escuchado de IgG, IgM, IgE. Primero, ¿qué es una Ig? Ig es la abreviatura para inmunoglobulina. Apréndanse las abreviaturas porque esto es lo que más viene en los artículos. Cuando ustedes lean artículos de investigación, de repente a lo largo del artículo no les van a poner anticuerpo para no repetirlo a cada rato, sino si es un artículo en inglés les van a poner AB y si es un artículo en español les van a poner AC, anticuerpo, antibody. Y para las inmunoglobulinas, chicos, son sinónimos de anticuerpos. Lo que pasa es que los anticuerpos tienen este aspecto, ¿no? Proteico, se plega en sí mismo, y tiene como este aspecto globular. Como pertenecen al sistema inmune, los anticuerpos también se conocen como inmunoglobulinas. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en la sangre. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Lo vamos a ver durante la clase. Hay todo un proceso que ustedes tienen que comprender. Muy básico, muy sencillo. Todo aquí es muy sencillo, chicos. No se preocupen. Luego, las funciones de los anticuerpos. Los anticuerpos son tan importantes. ¿Para qué? Para combatir a los microbios de esta manera, ¿no? Pero también existen algunas otras funciones de los anticuerpos, ¿ok? Son muy importantes también durante el embarazo de una mujer. Por ejemplo, cuando eh, el feto está en el ambiente intrauterino, lo que ocurre es que todavía sus linfocitos T, linfocitos B están formados, pero no han madurado completamente. Entonces, obviamente, este feto también va a estar expuesto al exterior, ¿cierto? Por ese motivo, también necesitaría estas inmunoglobulinas, pero no puede producirlas todavía porque su sistema inmune está inmaduro, se podría decir, aunque no se ha desarrollado completamente. Es ahí donde a través de la sangre los anticuerpos o inmunoglobulinas de la madre pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, que es la barrera entre la sangre y la placenta que conecta con el feto. Atraviesan esta barrera, llegan al organismo, al feto, y así lo pueden proteger. Así es que encontramos inmunoglobulinas en el feto sin que éste necesariamente lo produzcan, gracias a que provienen de la sangre materna. Bien, chicos, entonces aquí ustedes tienen todo un espectro gigante de microorganismos. Tenemos bacterias, tenemos virus, como ya lo vieron en el pequeño video introductorio. Existe ahora no solo agentes dañinos macroscópicos, ¿no? Como los animales, que son un riesgo para nosotros, sino también estamos expuestos a seres microscópicos que solo se pueden visualizar utilizando un microscopio. Y estos son los microorganismos. Pero no solo ellos nos generan daño, como ya vimos la clase pasada, también células tumorales, células malas, muy malas, nos generan daño, ¿ok? Células tumorales, células cancerosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo quiere reaccionar contra estos agentes dañinos, pero para reaccionar contra ellos necesita primero reconocerlos, ¿ok? Necesita primero verlos para luego reaccionar. ¿Y cómo ve una célula del sistema inmune? Vamos a poner aquí un ejemplo, una célula del sistema inmune a un agente dañino mediante receptores que posee en su membrana celular. Estos receptores se van a adherir a cualquier componente que esté en el microbio y así esta unión va a producir una cascada de señales dentro de la célula, va a producir de repente que se sinteticen proteínas, va a producir que se sintetizan moléculas, qué sé yo, que propician
la respuesta contra este agente dañino. ¿Me dejo entender? Entonces, chicos, el sistema inmune puede reaccionar de manera inmediata ante este agente. Si reacciona de manera inmediata, estamos hablando del sistema inmune innato. Pero si esta célula se demora muchísimo en responder, se demora días, ok, estamos hablando en tiempo, se demora días en responder, estamos hablando de un sistema inmune adaptativo. ¿Y por qué el sistema inmune adaptativo se demora mucho en responder? Porque ya vimos que el sistema inmune adaptativo para responder requiere que alguien más, una célula presentadora de antígeno, primero fagocita el microbio, presenta el antígeno, se dirija hacia este linfocito del sistema inmune adaptativo y recién este comience a eh, realizar una respuesta. ¿Ok? Por eso es que el sistema inmune adaptativo se demora mucho. Y aquí están justamente las dos grandes divisiones del sistema inmune de acuerdo al tiempo de su respuesta. El innato responde en horas, el adaptativo responde en días. Y aquí tienen las características. El innato responde muy rápido también debido a que se puede unir a cualquier molécula que esté en el microbio, cualquier molécula. Y esas moléculas que son comunes entre los microbios, como por ejemplo los flagelos, los pili, los lipopolisacáridos, se llaman patrones. Como estos patrones son moleculares, son moléculas, se llaman patrones moleculares. Y como están en patógenos, se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ok? Esto es por sus siglas en inglés. Luego también existen patrones, ¿no? Patrones moleculares, pero que no están en los patógenos, sino están en otros agentes dañinos como son las células tumorales. Esos son los patrones moleculares asociados al daño. Son otras células dañinas, como por ejemplo las células tumorales, repito. Entonces, el sistema inmune innato, los receptores de las células del sistema inmune innato, ¿ante qué responden o qué es lo que ven, a qué se unen? De los agentes dañinos se unen a los PAMs, si son microbios, y se unen a los DAMs, si son células de nuestro propio organismo. Su diversidad es limitada. Estas células, luego de responder al microbio, ellas mismas son las que ejercen la respuesta inmune. ¿Ok? La respuesta de protección. Recuerden que el término inmune es sinónimo de protección. Voy a ver si mi cámara ya se arregló. Muy bueno, un poquito. El sistema inmune, recuerden que es el sistema de protección. La respuesta que ejerce esta célula del sistema inmune se llama respuesta inmune. Son un poquito de términos nada más. Sí, dime, Micaela. Sí, Brigitte, ¿tú crees que podrías repetir la parte que mencionaste de los dump? ¿Qué cosa significaba? Los dump y los mump, creo que era. Sí, claro. Como te comenté, el sistema inmune innato responde rápidamente ante cualquier agente dañino. Entonces, para responder rápidamente, necesita reconocer cualquier cosa que esté en este agente dañino. Y esto que esté en este agente dañino también puede estar en otros, ¿no? Son patrones que están en varios agentes, en varios microbios, como por ejemplo los pili, los flagelos, los lipopolisacáridos. Son comunes, son patrones que están en todos ellos y que una célula del sistema inmune innato la reconoce, ¿no? De manera indistinta dice, ya, te capturé, por así decirlo, ¿no? Y responde contra él. Entonces, cuando este patrón, que es una molécula, se encuentra en un microbio, en un virus, perdón, en una bacteria, en un parásito, en un hongo, se llama patrón molecular asociado a patógeno. Recuerden que el término patógeno hace referencia a un agente dañino, un microorganismo dañino, patógeno. Patrones moleculares asociados a patógenos. Pero por otro lado tenemos a los DAMs. Los DAMs son patrones moleculares, pero que se encuentran en células tumorales o en células cancerosas. Entonces, una célula del sistema inmune, para realizar este reconocimiento de los agentes dañinos, necesita un receptor. Su receptor interactúa con un PAMS, si es un microbio, o interactúa con un DAMP, si es una célula tumoral. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Sí. Y una pregunta, esos Sí, dime. mumps, tú mencionaste que los antígenos eran esa parte de del microbio, del patógeno, que de alguna manera es para que se presente a los linfocitos T. Quería saber si Sí. es que el antígeno es igual que el MAMP, porque
también sería como una manera de que el anticuerpo pueda reconocerlo, ¿no? ¿O no? O si el Exactamente. antígeno, ¿qué tiene que ver con el DAMP? Me encanta tu pregunta, Micaela, porque esto seguramente me permite aclarar la duda de muchos. Estaba hablando mucho de antígenos, que son una partecita de este agente dañino, ¿cierto? Y ahora les estoy hablando de PAMS y DAMPS. Chicos, graben bien esto. El sistema inmune innato, los que responden rápido, solo miran PAMS y DAMPS. El sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos B, los linfocitos T, miran, responden ante antígenos. Esa es la principal diferencia. ¿Quiénes forman parte del sistema inmune innato? ¿Quiénes responden rápido? Los macrófagos. Fagocitan reconociendo al PAMP. Fagocitan reconociendo el DAMP. ¿Quiénes también forman parte del sistema inmune innato? Forman, por ejemplo, los neutrófilos, forman, por ejemplo, las células cebadas, los mastocitos, que ya los conocen por histología. No los quiero marear con muchos nombres de células, pero nada más grábense que el sistema inmune innato mira patrones, porque como son comunes en todos, ellos pueden capturarlos fácilmente, unirse a esos patrones fácilmente y responder rápido. Pero en cambio los antígenos son presentados todavía por células fagocíticas, solamente hacia células del sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos B, los linfocitos T. Por ahí hay una excepción, por ahí hay una excepción. Ahora quedó más claro, Mica. Los antígenos son aparte de los DAMPS y DAMPS, no tienen que ver con los PAMS y DAMPS. Los PAMS y DAMPS sí son patrones de microbios y células tumorales, pero que solo miran células del sistema inmune innato, y por el otro lado el adaptativo, los antígenos. Aquí está, antígenos del adaptativo y PAMS y DAMPS del innato. Ahora sí quedó Mm, claro, Mica. Y sí, mucho más claro. Y en el caso de los DAMPs, ¿solamente son patrones de células tumorales o existe otra célula en el organismo que también sea de alguna manera eh, pueda ser mala para nuestro organismo o no? ¿O solamente son las células Sí, tumorales? no, no solamente son las células tumorales. En realidad, ¿qué es un DAMP? Para que no se lo tengan en concepto. El DAMP es parte de una célula propia. Eso. Entonces, el DAMP se puede encontrar en una célula tumoral, sí. ¿Y qué puede ser un DAMP en una célula tumoral? Su ADN, sus proteínas, que estén mal plegadas. em, qué sé yo, cualquier estructura de una célula tumoral es un DAMP para una célula de un sistema inmune innato. Por otra parte, otro ejemplo, aparte de una célula tumoral, cuando por ejemplo en nuestro cuerpo una célula entra en apoptosis o necrosis, una muerte celular. Como sus estructuras ya están dañadas, ¿no? Su ADN, sus proteínas ya están dañadas, estas sirven como dumps para macrófagos. Entonces, viene un macrófago, atrapa el dump de esta célula apoptótica o de esta célula necrótica y la fagocita. ¿Me dejo entender? Entonces sí, el DAM no solo está en células tumorales. Sí, mucho más ¿Quedó claro. claro? Ya, genial. Entonces, chicos, con respecto al adaptativo, una vez que el linfocito T mira al antígeno, lo que hace el linfocito T es proliferar. Por eso es que la respuesta del sistema inmune adaptativo es cuantitativamente mucho mayor que el sistema inmune innato, porque una vez que el linfocito T mira el antígeno, se multiplica. Entonces hay muchos linfocitos T listos para ejercer una respuesta efectora, una respuesta inmune. ¿Ok? En cambio, en el sistema inmune innato, las células miran los DAMPs, pero solo esa célula responde contra estos agentes dañinos, no se multiplican. Entonces la respuesta es solo unilateral, se podría decir, o unidireccional. En cambio, en el adaptativo se producen más células. Luego, con respecto a la memoria, ¿a qué hace referencia la memoria? A que la célula, se podría decir, recuerda contra quién reaccionó en una primera exposición y en una segunda exposición responde de una manera más eficaz. En el caso del sistema inmune innato no ocurre esto. La célula del sistema inmune innato mira al PAMP, reacciona contra él, lo elimina y ya está. En una segunda exposición contra ese mismo microbio, contra ese mismo PAMP, va a responder de la misma manera. Por eso se dice que no tiene memoria, no lo recuerda. En cambio, en el adaptativo, la célula, uy, mi cámara otra vez. En cambio, en el adaptativo, la célula sí lo recuerda y en una segunda exposición tiene una respuesta mucho más potente porque justamente hay muchas más células, ¿ok?
Vamos a continuar. Chicos, con respecto al sistema inmune innato, también hay algunas sustancias proteicas que forman parte de este sistema inmune innato. O sea, son proteínas que se van a producir inmediatamente para combatir este microbio, ni bien ingrese al organismo o a este agente dañino. Y esas proteínas que forman parte del sistema inmune innato son las proteínas del complemento. Pero por otra parte, en cuanto al sistema inmune adaptativo, ustedes tienen a los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por células del sistema inmune adaptativo y por tanto los anticuerpos demoran mucho más en producirse y van a tener una respuesta después de mucho tiempo de la exposición a este agente. ¿Me dejo entender? Los anticuerpos son el sistema inmune adaptativo, por lo tanto su respuesta demora, su fabricación demora. En cambio, el complemento ya está listo. Las proteínas del complemento ya están listas para combatir al microbio ni bien ingresa al cuerpo. Y aquí tienen algunas células del sistema inmune innato, como son los fagocitos, están ahí atentos en la mucosa de los órganos, están en la piel, están ahí esperando. Llega un microbio, los fagocitan. Chao, microbio y ya está, sistema inmune innato. En cambio, los linfocitos B, linfocitos T todavía están esperando en los órganos linfoides, en sus folículos, en los folículos linfoides de linfocitos B, están esperando, luego pasan horas y recién se les presenta el antígeno. Esto también se los comenté en la clase pasada, pero aquí encontré un mapa conceptual para que ustedes se organicen mejor. Es acerca de las células madre hematopoyéticas y sus células hijas, que son la progenitora linfoide común y la progenitora mieloide. Mieloide, chicos, hace referencia a las células sanguíneas per se, que son los glóbulos rojos, que son los glóbulos blancos y que son las plaquetas, que las plaquetas en realidad son partecitas de células. ¿Okay? Y la célula progenitora linfoide es la que produce el estirpe linfoide, que son los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Estas células NK, chicos, forman parte del sistema inmune innato y no del adaptativo, pero lo vamos a ver todavía en clases posteriores. Aquí está lo que les comentaba. El sistema inmune innato, ante una primera exposición, tiene una respuesta inmediata contra patrones de microbios. En cambio, hoy creo que no se ve. Ya, ahora sí. En cambio, el sistema inmune adaptativo tiene, en la primera respuesta, en la primera exposición, es la respuesta mucho más retardada, demora. Aquí está, delayed, demora. En cambio, en una segunda exposición, la respuesta del sistema inmune innato es igual, como dice acá, es igual ante los mismos patrones. Por otro lado, nuevamente, el adaptativo tiene una respuesta mucho más rápida y más específica, ¿ok? Y más eficaz. Bien, chicos, lo que les comentaba, en esta imagen tenemos otro tipo de división del sistema inmune. El sistema inmune se divide por una parte en innato y adaptativo y por otra parte se divide en sistema inmune o componente celular del sistema inmune o componente humoral del sistema inmune. ¿Ok? Se le llama inmunidad humoral o inmunidad celular. La inmunidad humoral está dada por esas proteínas que yo les comenté que también intervienen en las reacciones inmunitarias. ¿Cuáles son estas proteínas? Si estamos hablando del sistema inmune innato, son las proteínas del complemento. Pero si estamos hablando del sistema inmune adaptativo, estas proteínas de la inmunidad humoral son los anticuerpos. Aquí están. Por otra parte, si estamos hablando de una inmunidad celular, es una inmunidad mediada por células, inmunidad celular. Si estamos hablando del sistema inmune innato, pues ahí están los macrófagos, las células dendríticas, estamos hablando de los mastocitos, de todas esas células. Pero si estamos aquí en el sistema inmune adaptativo, estamos hablando de las células T, las células B, linfocitos T. ¿Ok? Este esquema, por ejemplo, esta imagen es enteramente del componente humoral y celular de un sistema inmune adaptativo, porque el humoral me está señalando los anticuerpos y el celular me está señalando a las células T. Aquí tienen algunas funciones de las células T de acuerdo a su denominación. Si es célula T helper, su función es apoyar
en la función de las otras células del sistema inmune. Pero si es una célula T citotóxica, se encarga de la muerte celular, ¿ok? De algunas células que hayan sido infectadas, por ejemplo, por virus. Y aquí tienen, ¿no?, la función de los anticuerpos. Chicos, este es el esquema general de hoy. Al final ustedes tienen que saber todo esto. Aquí lo voy a quitar. Al final ustedes tienen que irse aprendiendo todo esto. Este es el esquema, como ustedes ya saben, y se los voy a comentar a los chicos que recién de repente se conectan hoy o que acaban de ingresar, porque por ahí ingresaron 2 personitas más. Yo mis clases las hago con tipo mapa conceptuales, ¿ok? Pongo los subtemas arriba, en cuadraditos, y abajo coloco la información más importante que ustedes tienen que saber, la información que viene en exámenes, la información que ustedes tienen que saber para toda su carrera, la información más básica, ¿ok? Dime, Lucía. Hola Brigitte, una pregunta. Las células del sistema adaptativo, cuando reconocen, bueno, al microbio o algo, obviamente se van a demorar en combatirlo y todo, ¿no? Pero después de una segunda exposición, ¿van a seguir demorándose o como que ya no tanto porque sí lo reconocen? No, en una segunda exposición la respuesta del sistema inmune adaptativo es inmediata. Ah, ok, ok. Gracias. Sí. Gracias a ti, Lucía, por tu pregunta. Chicos, recuerden ese concepto. Ante la segunda exposición, la respuesta inmune del adaptativo es inmediata. Bien, entonces vamos a comenzar con las generalidades, que son los antígenos, que son los anticuerpos, ya se los comenté. Los antígenos son presentados hacia las células del sistema inmune adaptativo, esencialmente, como linfocitos T, linfocitos B. Pero aquí hay una diferencia. Un linfocito T mira a un antígeno. Supongamos que este circulito que estoy dibujando acá es un antígeno. Un linfocito T mira a un antígeno porque este antígeno está siendo presentado por una molécula que está en la membrana de una célula dendrítica que se llama MHC. ¿Ok? Entonces podemos decir que aquí lo que ocurre en la presentación de antígeno es lo que podríamos decir que ocurre aquí cuando el linfocito T mira al antígeno, podríamos decir que es una respuesta indirecta, porque alguien más le presenta el antígeno. En cambio, aquí lo que ocurre con el linfocito B es que él directamente puede unirse a un antígeno sin que alguien se lo presente. ¿Okay? Esa es la principal diferencia. ¿Cómo se llama este receptor del linfocito B que le permite unirse al antígeno? Se llama BCR. ¿Ok? ¿Cómo se llama este receptor del linfocito T que le permite unirse al antígeno presentado por el MHC de la célula dendrítica? Se llama TCR, receptor de célula T, receptor de célula B. Esos receptores de cada una de estas células les permiten unirse a los antígenos. El linfocito T lo hace de manera indirecta porque se lo presenta a una célula presentadora de antígeno y el linfocito B lo hace de manera directa porque directamente su receptor se une al antígeno sin ayuda de nadie. ¿Ok? Pero como ustedes pueden darse cuenta, un antígeno, por ejemplo, puede ser una proteína de la membrana celular de un virus. Puede ser la proteína S, por ejemplo, del virus del SARS-CoV-2. Este BCR no se une a toda la proteína S, sino que se une a una fracción de esta proteína S, ¿ok? A una fracción de este antígeno. Esa fracción de ese antígeno al que se une directamente el receptor de la célula B se llama epítope, ¿ok? Entonces esta sería la secuencia. Si yo tengo un virus, el virus posee un antígeno, que es una proteína S. Esa molécula es lo que mira el BCR. Pero el BCR pues no va a englobar a toda la proteína S, ¿no? Sino solo a una partecita de la proteína S se va a unir. Esa fracción del antígeno a la que se une el BCR se llama epítope. ¿Ok? Es una fracción del antígeno reconocido por los receptores de la célula T y la célula B. Sí, dime, Samara. TCR y el BCR van a decirlo mirar a antígenos, ¿verdad? No te escuché bien la última parte. ¿Podrías repetir, por favor? El
el TCR y el BCR, o sea, van a mirar antígenos. Exactamente, exactamente, porque son los receptores de estas células del sistema inmune adaptativo. Miran a los antígenos, pero específicamente no todo el antígeno. El BCR solo se une al epítope del antígeno, porque un antígeno, por ejemplo, es la proteína S, pero la proteína S está adherida al virus. Entonces, el BCR no puede unirse a toda la proteína S, solo se une a la parte de la proteína S que está más expuesta, ¿cierto? Esa partecita del antígeno de la proteína S, por ejemplo, se llama epítope. ¿Ok? Sí, ¿Quedó gracias, mucho Brenda. más claro? Ya, Sí, genial. Entonces, disculpa, luego, dime, disculpa. Y no te el preocupes. TCR se une de manera indirecta al antígeno, ¿verdad? Exactamente, Ok, porque ok, ok. El linfocito T siempre requiere que una célula presentadora de antígeno le muestre al antígeno, a diferencia del linfocito B. El linfocito B con su receptor puede estar en el folículo linfoide, puede estar ahí libre, viene una célula tumoral, viene, qué sé yo, un microbio y al toque agarra su antígeno, ¿ok? Así, sin que alguien se lo presente. Entonces, luego de que ocurra esta unión del receptor de la célula del sistema inmune adaptativo al antígeno, lo que pasa es que estos linfocitos ahora se convierten en linfocitos efectores, o sea que van a ejercer una respuesta inmunitaria. Lo que hace el linfocito T es Una pregunta. secretar citocinas. Sí, dime, Mica. Pensé que no me estabas escuchando. Am, sí, quería preguntarte si en el caso de la célula presentadora de antígeno que viene a ser una célula dendrítica, creo, em, Ujú. al TCR se uniría al MHC y el MHC corresponde a la célula presentadora de antígeno, ¿verdad? No. Sí, esa es la secuencia. A ver, vamos a dibujarlo aquí arriba. Esa es la secuencia. Linfocito T tiene su TCR. TCR se une al antígeno, pero ¿dónde está el antígeno? El antígeno está unido al MHC, el cual está en la membrana celular de la célula dendrítica, si estamos hablando de la piel, si esta célula dendrítica captura el antígeno en la piel, proviene de la piel, o puede ser un macrófago, si está en el vaso. En el vaso, las células presentadoras de antígeno son los macrófagos. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Sí, mucho más claro. Ya, genial. Chicos, me encantan sus preguntas, se nota que están atentos, se nota que los he motivado con el video. Ya, los linfocitos B, entonces chicos, una vez que responden al antígeno, esto sí rápidamente, se diferencian, primero, los linfocitos B se multiplican, o sea, generan más de sí mismos, generan clones igualitos a él, clones, a eso se le llama expansión clonal, cuando un linfocito comienza a proliferar, expansión clonal. ¿Por qué se llama clonal? Porque todos son igualitos a él. ¿Por qué todos son igualitos a él? Porque su BCR reconoce el mismo antígeno, expansión clonal. Y cada uno de estos linfocitos B luego se va a diferenciar en células plasmáticas. ¿Por qué se llaman células plasmáticas? Porque van a secretar algo que se va al plasma del tejido sanguíneo. ¿Qué es este algo? Son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces hay una clasificación de los antígenos, chicos. Los antígenos pueden o no generar respuesta, ¿ok? Dependiendo si son potentes para generar la respuesta. Por ejemplo, son antígenos tolerogénicos, cuando el linfocito B o T no reacciona contra él, o son antígenos inmunogénicos, cuando sí generan una respuesta inmune por parte de los linfocitos. De acuerdo a su naturaleza, los antígenos pueden ser naturales, pueden ser artificiales o pueden ser sintéticos. Naturales, los que se encuentran en la propia naturaleza. Artificiales y sintéticos porque los ha creado el ser humano en un laboratorio. Luego tenemos a la estimulación química. Si un antígeno es un antígeno proteico, o sea, es una proteína de un microbio, por ejemplo, este antígeno proteico sí o sí va a estimular a un linfocito T, por eso se llama timodependiente. En cambio, si este antígeno es un antígeno lipídico o es un carbohidrato,
no va a estimular a un linfocito T, solo va a estimular a un linfocito B. Por eso se dice que estos antígenos son timo-independientes, no estimulan linfocitos T. Luego, de acuerdo a su ubicación, pueden ser solubles o pueden ser particulados. Los antígenos solubles son aquellos que pueden encontrarse dispersos en el plasma, como por ejemplo las toxinas. Las toxinas son sustancias producidas por los microbios, son como pistolitas que lanzan los microbios. Y los particulados son aquellos antígenos que se encuentran como partículas en una estructura más grande, como por ejemplo, un antígeno particulado sería la proteína S de un virus. Luego, chicos, aquí tenemos a los anticuerpos. Los anticuerpos, como ya les comenté, o inmunoglobulinas, son producidas por estas células molestas, de aquí porque alguien los está molestando, que son las células plasmáticas. ¿Y estos anticuerpos para qué nos sirven o qué funciones tienen? Un montón, las vamos a mencionar posteriormente. Pero básicamente su finalidad es combatir al agente dañino. Chicos, segundo, las estructuras de los anticuerpos. Uy, discúlpenme que esté volteado. Sí, ¿alguien quiere participar? Sí, quería preguntarte con respecto a o sea, después de que las células, los linfocitos B y T, de alguna manera ya reconozcan el antígeno, ¿cuál era o sea, después de eso que seguía? O sea, porque mencionaste un proceso que seguía después de eso. Sí, Ajá, la parte de la primero, activación. primero chicos, recuerden siempre los términos, ¿ok? Para hacer referencia a todos los procesos. Cuando un linfocito se ha unido a un antígeno, ahora este linfocito se llama linfocito efector, porque va a ejercer una respuesta, porque va a tener un efecto, una respuesta inmune, ¿ok? En el caso del linfocito T, la respuesta que genera es producir citocinas. Y ustedes saben que las citocinas son esas moléculas de comunicación. ¿Para qué le sirven las citocinas? Para mandar señales a otras células del sistema inmune, para que se conviertan en activas y para que también desarrollen una respuesta inmune contra el microbio. Pero por otro lado, los linfocitos B, cuando se convierten en linfocitos B efectores o linfocitos B reactivos, su respuesta va a ser convertirse en células plasmáticas. Las células plasmáticas son células capaces de producir anticuerpos. Y estos anticuerpos ahora, luego de ser producidos, se van a encontrar en el plasma, ¿no? En la sangre. Y es por eso que ustedes van a ver en su curso de microbiología que cuando hay, por ejemplo, una infección por un virus de la hepatitis, lo que se hace para comprobar esta infección es realizar un análisis de sangre y ver los niveles de anticuerpos. Si es que hay anticuerpos contra el virus de la hepatitis, es porque la persona tiene una infección tiene una infección por este virus. Si hay un anticuerpo contra tal microbio, analizamos la sangre, lo encontramos, es porque la persona tiene ese microbio y por eso se produjeron los anticuerpos. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Sí, mucho más claro. Gracias. Ya, genial. No te preocupes, al final vamos a banquear con preguntas. Dime, Claudia, al final vamos a banquear con preguntas y ahí quizá consolidamos todo. Hola, ¿qué tal, Brigitte? ¿Podrías explicar acerca del timo independiente? Otra vez, no Sí, entendí muy sí, bien. sí, no hay problema, no hay problema. Esto les va a venir en su examen, así que bueno, ya yo ya lo quería pasar ya, pero están atentos. No me conviene, creo. Ya, chicos. ¿Qué es esto de timo dependiente? Timo independiente es básicamente la capacidad del antígeno para estimular a los linfocitos T. Y eso es porque no todos los antígenos estimulan linfocitos T, solo algunos estimulan. ¿Cuáles son estos antígenos que estimulan a linfocitos T? Son los antígenos proteicos. ¿Cómo se produce esa estimulación? Porque el microbio es fagocitado por la célula presentada al antígeno, luego se presenta el antígeno al TCR, el linfocito T, lo que ya hemos estado explicando. Por eso se llama timo dependiente. Cuando el antígeno, tiene que ser necesariamente un antígeno proteico, se le presenta un linfocito T. Pero por otro lado, los antígenos que no estimulan, no son presentados por nada del mundo a los linfocitos T, son antígenos lipídicos, son antígenos con estructura, por ejemplo, glucosídica, ¿no? Son carbohidratos. Por eso se llaman timo independientes, porque estos antígenos no estimulan a los linfocitos T.
¿Y por qué se llama timo? ¿Por qué no se llamará linfocito T independiente o dependiente? Porque recuerden que en el timo se producen, se generan los linfocitos T. Ahí se produce su maduración. Por eso es timo dependiente y timo independiente. ¿Quedó mucho más claro, Clau? Sí, sí, gracias. Ya, genial. Entonces, chicos, ahora sí vamos a pasar a la estructura de los anticuerpos. Esto es muy fácil, como ya les había comentado, normalmente se grafica en todos los libros como una Y, porque molecularmente cuando se le ha estudiado, tiene este aspecto, ¿no? Como de Y. Esta es una imagen real, por si acaso. Em, am, Algo les iba a decir y me olvidé. Ya me acordé. Los anticuerpos, ¿qué son? Las inmunoglobulinas, ¿qué son? Son proteínas. ¿Y qué es lo que tiene toda proteína? ¿O qué es lo que es toda proteína? Es una secuencia de aminoácidos. Siempre les pongo este ejemplo a las personas que les enseño. Imagínense una pared. Para hacer una pared yo necesito muchos ladrillos, igual con las macromoléculas. En el caso de las proteínas tienen como unidad, se podría decir, como ladrillo a los aminoácidos. Son una secuencia de aminoácidos y eso es lo que es un anticuerpo. Recuerden también que los aminoácidos tienen un extremo NH3, un extremo amino, y creo que este era COCHO, no recuerdo, que es un extremo carboxilo. ¿Ok? Entonces, aquí en los pies de este anticuerpo vamos a tener a los extremos carboxilo. Todo esto es una secuencia. En este caso hay aquí una secuencia de aminoácidos, aquí otra secuencia de aminoácidos, otra secuencia de aminoácidos, otra secuencia de aminoácidos. Son 4 secuencias que se llaman cadenas, ¿ok? 4 cadenas. Las 2 cadenas centrales, que son más grandes, ay, espérense, para completar, este es el extremo amino. Un lapsus, amino. Bien, las 2 secuencias centrales que están de morado, que son las más grandes, esas 2 cadenas se llaman cadenas pesadas, porque son más grandes y por lo tanto su tamaño molecular también es mayor. Pero por otro lado, las 2 secuencias que están hacia los costados, las 2 cadenas que están a los costados, son cadenas más pequeñitas de un tamaño molecular más pequeño, por lo tanto pesan menos, son más ligeras, son las cadenas ligeras. Entonces un anticuerpo está formado por 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Pero a su vez los anticuerpos se dividen en regiones o porciones. ¿Ok? Esta región está constituida por segmentos de la cadena pesada, de las 2 cadenas pesadas, los segmentos que están hacia el extremo carboxilo, se llama región FC, porque es la región que va a ejercer la función del anticuerpo. Luego llega una región aquí, que es una región conformada por aminoácidos muy flexibles que están dentro de las cadenas pesadas. Esos forman la bisagra del anticuerpo. Son aminoácidos que casi están ahí como si fuera un hilito de aminoácidos que le permite a la cadena pesada como moverse. Es como la cintura, se podría decir, del anticuerpo. Y luego viene una región, ¿no? La que está al lado de la cadena ligera. Esta es la región FAB. ¿Por qué se llama esta región FAB? Que por cierto, es tanto, la región FAB involucra tanto una parte de la cadena pesada como toda la cadena ligera. Esa es la región FAB de ambos lados, ¿cierto? Entonces tenemos 2 regiones aquí, o mejor dicho, una región FAB conformada por estas 2 uniones de la cadena pesada y de la cadena ligera. Y aquí se los puse como texto, las regiones son FC, la región bisagra, la región FAB, hay 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, y también hablemos del paratopo. El paratopo es aquella partecita del anticuerpo que se une al antígeno. Vamos a borrar esto de acá. El paratopo estaría aquí, justo en la parte más externa del antígeno. Es esta única región que se une con el antígeno. Específicamente, ¿con qué parte del antígeno se une? Con el epítope. Epítope es del antígeno. Y el paratopo, que es esta región que está en circular, paratopo, es de todo el anticuerpo. ¿Me dejo entender?
Entonces la interacción está en quiénes, en el paratopo y en el epítope. Pero nosotros tenemos muchos microbios en el mundo, habidos y por haber, millones, como ya vieron en el video. Entonces es necesario que estos paratopos tengan una secuencia muy diversa de aminoácidos, ¿ok? Esas secuencias muy diversas de aminoácidos, que son 3 en cada cadena, 1, 2, 3 en cada cadena, por lo tanto, en un anticuerpo de este tipo tenemos 12 de estas regiones hipervariables, son las que se van a unir específicamente a estos epítopes, ¿ok? Están dentro del paratopo. Estas regiones, les repito, que se llaman regiones, aquí está, regiones hipervariables o también llamadas regiones determinantes de complementariedad. Son aminoácidos que están en el paratopo, que son muy variables y que les permite unirse a los millones de epítopes de los millones de antígenos que existen en el mundo. Son aminoácidos muy variables. Y aquí les presento cómo ocurre esto. Este, por ejemplo, sería una cadena ligera, una cadena pesada. Y estas son las regiones hipervariables, son 3 por cada brazo. Recuerden que un anticuerpo tiene esta forma de Y, entonces si hay 3 en cada brazo, tendríamos 12 regiones hipervariables o 12 regiones determinantes de complementariedad en este tipo de anticuerpos. Sí, dime, Samara. Las regiones hipervariables son los aminoácidos que dijiste. Sí, las regiones hipervariables son aminoácidos muy variables a ver, vamos a ponerlo acá mejor. Supongamos que este es el anticuerpo A y este es el anticuerpo B. El anticuerpo A y el anticuerpo B pueden tener la misma región FC, o sea, pueden tener la misma función efectora, o sea, pueden ejercer la misma función como anticuerpos. Pueden tener la misma bisagra, pueden tener, ¿no? Ambas estas cadenas pesadas, estas cadenas ligeras, pero lo que va a variar entre ellas va a ser estas regiones hipervariables. Esa secuencia de aminoácidos entre estos dos anticuerpos va a ser muy diferente, porque esos aminoácidos varían entre los anticuerpos, por eso se llaman regiones hipervariables. ¿Me dejo entender? Y aquí está graficado como manitos, miren. Son 3 en cada cadena. Y bueno, esta es otra imagen donde les grafico. ¿Quedó claro, Samara? Sí, sí quedó claro, muchas gracias. Ya, genial. Bien, chicos, entonces aquí tenemos al paratopo. El paratopo, recuerden que es esa parte del anticuerpo que se va a unir al epítope. Y dentro del paratopo tenemos a estas regiones hipervariables, ¿cierto? Sí, dime, Mica. Sí, quería preguntarte, justo en la estructura de la parte de los anticuerpos, mencionaste que había lo que vienen a ser las bisagras. O sea, mi pregunta era si es que en la parte de la cadena pesada, tú dijiste que había una parte de las bisagras que se unía a la cadena ligera. Justo arribita en el dibujo, no sé si podrías ponerlo. Tenía una pregunta. Ajá, en Ya. esa parte, la cadena pesada vendría a ser todo lo que está de morado, ¿verdad? Y la cadena Sí, ligera es lo que está de verde, ¿no? así es. Ah, ya, ya. Se llama Entonces, cadena porque es una secuencia. Ajá, cadena o secuencia de aminoácidos. Entonces aquí hay 4 secuencias. 2 al centro, ¿no? 2 grandes, pesadas, 2 cadenas pesadas y 2 en los extremos, 2 ligeras. entonces la región FAB corresponde a la cadena pesada, A ¿o la no? cadena pesada y a la cadena ligera. A la, Ah, a la región FAB, que es esta de acá, corresponde a la porción que está después de la bisagra, o antes, como lo quieran ver, corresponde a una porción de la región o de la cadena pesada y a la cadena ligera. La región FAB involucra tanto a parte de la cadena pesada como a la cadena ligera. Ajá, es todo ah, ok. esto. La- y la bisagra, o sea, une lo que viene a ser la región FAB con la región FC, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La une. Ajá, pero no une,
a la cadena ligera. O sea, no tiene nada que ver No, con la no, cadena no. ligera, No, la ¿no? región bisagra no se une a la cadena ligera directamente. La bisagra es una secuencia que está dentro de las cadenas pesadas. Ajá. Ya entendí. Mucho mejor, gracias. Sí, miren, aquí lo pueden ver. Esto que está de rosado es una cadena pesada. Esto que está de celeste es otra cadena pesada. Esto que está de verde es una cadena ligera de un lado y esto que está de naranja es la cadena ligera de otro lado. Entonces, como pueden ver, esta secuencia muy flexible, muy delgadita de ambas cadenas pesadas es lo que forma la región bisagra. Ujú. Me encantó esa pregunta. Me permitió detallar esta imagen. Bien, chicos, pasamos a los isotipos, que esto es muy fácil. Luego vamos a funciones y con eso terminamos la clasecita. Con respecto a los isotipos, son básicamente las clases de anticuerpos que existen. Y estas clases se dividen en, por ejemplo, inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina más abundante del organismo. Luego tenemos a la inmunoglobulina D, tenemos a la inmunoglobulina E, también tenemos a la inmunoglobulina A, por ejemplo. A ver, ya. También tenemos a la inmunoglobulina A, por ejemplo, tenemos a la inmunoglobulina M. Ahora sí. Tenemos a la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es en realidad un pentámero porque surge de la unión de 5 inmunoglobulinas clásicas. ¿Ok? Estas son las inmunoglobulinas clásicas, IgG, IgD, IgE. Solo tienen esas dos cadenas pesadas, esas dos cadenas ligeras, pero aquí ya es una unión de 5 de estas inmunoglobulinas clásicas. Por eso se llama pentámero. En cambio, la inmunoglobulina A es un dímero. Por lo tanto, si aquí yo tenía en una inmunoglobulina clásica, tenía 12 regiones hipervariables o 12 regiones determinantes de complementariedad, estas regiones lo multiplican por 5 y les da la cantidad de regiones de complementariedad de toda la inmunoglobulina M, que serían 60, ¿cierto? Y lo mismo aquí para la inmunoglobulina A. Hay 12 aquí, 12 regiones de complementariedad, se multiplica por 2 porque la célula es un dímero y por lo tanto tiene 24 regiones de complementariedad para unirse a un mismo antígeno. Ojo, que sea un pentámero, que sea un dímero, no quiere decir que se va a unir a 2 antígenos diferentes o a 5 antígenos diferentes. No, son regiones que les permite unirse a un mismo antígeno, no a varios al mismo tiempo. Esa es pregunta de examen. Y aquí tienen básicamente cómo es que esto funciona. Aquí a la izquierda tenemos una primera exposición. En la primera exposición está, por ejemplo, en una piel que hay una infección, ingresa un microbio cualquiera, la célula dendrítica realiza la fagocitosis, tiene el antígeno en su MHC y a través de los vasos linfáticos viaja esta célula dendrítica hacia el ganglio linfático. Que ganglios linfáticos tenemos muchos en la axila, tenemos muchos en la ingle, tenemos muchos en el cuello. Una vez aquí, en el ganglio linfático, la célula dendrítica, que es, sería esta de, no, perdón, aquí no está graficada la célula dendrítica. La célula dendrítica presenta al linfocito T, que sería este de aquí, el celeste. La célula dendrítica les presenta al linfocito T el antígeno. Una vez que este linfocito T ya está activo, porque este antígeno es un antígeno proteico, ojo, proteico, porque es dependiente, este linfocito T lo que hace es estimular a un linfocito B. ¿Y qué es lo que pasa con este linfocito B? Prolifera. ¿Cómo se llama este proceso? Expansión clonal. Y luego este linfocito B se diferencia en célula plasmática. La célula plasmática, ¿qué hace? Secreta sustancias que van al plasma. Cuando ocurre la primera exposición, el primer anticuerpo que se libera así de manera eh, eh, que se libera por la célula plasmática ante una primera exposición, el primer anticuerpo que se libera es el anticuerpo IgM. ¿Ok? Ese es el primero que se libera. Luego, en una segunda exposición, este linfocito T, nuevamente estimulado por el antígeno proteico, estimula luego un linfocito B. ¿Y qué pasa con este linfocito B? Este linfocito B comienza a modificarse para secretar otro anticuerpo diferente al de la IgM. ¿Ok? Ese anticuerpo puede ser un anticuerpo IgG, puede ser un anticuerpo IgE, entre otros. ¿Ok? Por eso es que aquí
Hay una diferencia en cuanto al anticuerpo que es secretado de acuerdo a si estamos en una primera exposición o segunda exposición. Si es una primera exposición, siempre se va a secretar el IgM. Y antes de pasar a las preguntas, culminamos con las funciones de los anticuerpos. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? O sea, ya hemos visto cuántos son, qué isotipos existen, ya hemos visto su estructura, ya hemos visto generalidades, hasta un video les he presentado. Así que vamos a ver sus funciones. ¿Para qué sirven? Primero, la neutralización. Una vez que hay un virus, por ejemplo, en nuestro organismo, estos anticuerpos, mediante su región FAB, específicamente el paratopo, específicamente las regiones determinantes de complementariedad, estas regiones se unen, sus aminoácidos se unen, por ejemplo, a la proteína S de estos virus, que pueden ser el virus del SARS-CoV-2. Al unirse, pues este virus ya no puede adherirse este virus a las células de nuestro cuerpo. Entonces el virus ha quedado como neutralizado, ¿no? Ya no puede jugar. Es como cuando un ladrón está ingresando de repente a una manzana, quiere robar a las personas, pero un policía lo ve y lo captura. Ahora este ladrón ya no puede ejercer su efecto porque ya está capturado. Eso básicamente es la neutralización. Es cuando los anticuerpos bloquean a los microorganismos para que estos ya no ejerzan su efecto. Sí, ahí veo tres manos levantadas. Creo que la primera en levantar fue Valeria. Dime, Vale. Sí, buenas tardes. Una consulta. En la anterior tú habías puesto que se multiplicaba el complementario de 12. Ahí siempre iba a ser 12 o a veces varía esa parte, por lo que se multiplica No. A ver, a ver, a ver. ¿Te refieres a esta imagen de acá? No, en la anterior. ¿A Ajá, esta? ujú. Sí, si es un pentámero, pues hay 12 por 5, ¿no? Porque hay 5 anticuerpos clásicos. Y sí, en un anticuerpo clásico, que son los que tienen esta forma de Y, siempre hay 12 regiones de complementariedad, o CDR, o regiones hipervariables, porque son 3 en cada cadena. Cada brazo, este es un brazo, cada brazo presenta 2 cadenas, pesada, ligera. Entonces, si son 3, 3, 3, 3, 3, son 12. Siempre son 12, eso no cambia. Ujú. Gracias. Ya, y aprovecho esta diapositiva para recordarles que no importa cuántos anticuerpos clásicos tenga una inmunoglobulina, así sea IgM, IgA, no reconocen diferentes antígenos, reconocen al mismo antígeno, ¿ok? No es que porque tiene más brazos tiene más capacidad. Bien, chicos, Entonces, eso básicamente... una consulta. Sí, dime, Entonces, vale. cuando ellos quieran atacar a lo que, por ejemplo, tú nos explicaste con el SARS-CoV-2, tanto como el IgG, IgD o IgG, ellos van a cumplir la función de poder neutralizarlo. No, solo algunas inmunoglobulinas, como la IgG, se encargan de esta función de neutralización. Y eso les iba a comentar más adelante, pero mejor ahora porque no quisiera causar confusión. Esas funciones que tienen los anticuerpos va a ser acorde al tipo de anticuerpo con el que estemos trabajando. La neutralización es propiedad, por ejemplo, de las inmunoglobulinas G, pero no de una IgE, no de una bueno, de una IgA sí, de una IgA también, pero principalmente de estas dos, ¿cierto? Por otro lado, que tenemos aquí a la fijación del complemento. La fijación del complemento básicamente se produce cuando se unen proteínas del complemento a los anticuerpos. Y estas proteínas del complemento y anticuerpos a su vez están unidas a las bacterias o a los microbios. Entonces, como que ahí todos están fijados principalmente al complemento. ¿Y quiénes cumplen esta función? La IgG, IgM, por ejemplo. Muchas gracias por tu pregunta. Ahora voy a especificar qué anticuerpos se encargan ahí. La opsonización es básicamente un proceso en el que estos anticuerpos de color azul se unen a las bacterias para opsonizarlas, para tacharlas como malas. Es como si le pusieran una bandera roja a los microbios. Una vez que estos microbios tienen esa bandera roja, recién estos anticuerpos, mediante su región Fc, se unen a receptores que están en los macrófagos. Y los macrófagos, ahora que ya tienen como una conexión un tanto indirecta con estos microbios, ya pueden realizar la fagocitosis para lisarla. Samara, creo que tenías una duda. Sí,
Sí, lo que pasa es que, bueno, no entendí muy bien lo de la primera y segunda exposición que Ah, estás. no te preocupes, Ajá. no te preocupes. Cuando ustedes saben que cuando estamos hablando del sistema inmune adaptativo, la primera exposición a un agente dañino, la primera exposición hace referencia a que por primera vez ese agente dañino está ingresando al cuerpo. Esa es una primera exposición, ¿ok? Entonces, ante esa primera exposición, si el antígeno es un antígeno proteico, lo que va a hacer la célula dendrítica es llevar ese antígeno que ya capturó, ya tiene presentado en su MHC, lo va a llevar hacia el ganglio linfático. Y aquí en el ganglio linfático, la célula dendrítica va a mostrar al antígeno proteico al linfocito T. Es un timo dependiente, es un antígeno timo dependiente. Una vez que lo presenta el linfocito T, este lo presenta, o mejor dicho, este linfocito T estimula al linfocito B. Todo eso en una primera exposición. Ahí el linfocito B comienza a proliferar. En esa primera exposición todo es proliferación, todo es producir más de mí mismo. Eso hace el linfocito B, se produce la expansión clonal. Y esta expansión clonal luego me lleva a que se produzcan células plasmáticas derivadas de los linfocitos B para que estas células plasmáticas produzcan las IgM. Las IgM son siempre los primeros anticuerpos que se producen ante una primera exposición. Nunca vas a ver que se presenta recién un microbio y el anticuerpo que es secretado es una IgG o una IgE. No, siempre es una IgM, es la primera que se secreta. Pero por otro lado, cuando hay una segunda exposición ante el mismo microbio, nuevamente ese antígeno es presentado al linfocito T. Y el linfocito T tiene memoria, recuerden que es el sistema inmune adaptativo. Como tiene memoria, va a primero estimular nuevamente el linfocito B, pero le va a decir que cambie el isotipo del anticuerpo. ¿Para qué? Para ejercer una respuesta mucho más específica y mucho más potente, ¿ok? Mucho más eficaz, ya sea cualitativa como cuantitativamente. Cuantitativa porque hay muchos linfocitos B y porque también hay muchas células plasmáticas. Y cualitativa porque esta respuesta va a ser mucho más eficaz, va a ser mucho más potente porque ahora el anticuerpo se ha cambiado a IgG, por ejemplo, como están viendo aquí. Eso en una segunda exposición. A eso se le llama cambio del isotipo. Solo se produce el cambio del isotipo en una segunda exposición. ¿Ok? Ahora sí se me entendió bien, Sam. Sí, muchas gracias, Brigitte. Ya, genial, genial. No se preocupe, no se preocupe. Dime, Mika. Tenía una pregunta. Sí, sí. Con Dale, dale. respecto a la parte de las inmunoglobulinas y los isotipos, mi pregunta era, si a los tres primeros isotipos, o bueno, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, esas tres inmunoglobulinas, como no las mencionaste para la primera y segunda exposición, ¿en qué momento actúan? ¿O también actúan conjunto con las otras inmunoglobulinas? Tienen otras funciones. La inmunoglobulina E tiene otras funciones. Específicamente, la inmunoglobulina E va a ser producto de esta segunda exposición y su función va a ser estimular a las células cebadas, ¿ok? A las células cebadas o a los mastocitos. ¿Por qué? Porque las células cebadas poseen dentro gránulos con algunos factores inflamatorios, ¿no? Con unas partículas inflamatorias, como por ejemplo la histamina, la heparina, o también sustancias que le permiten combatir a parásitos. Entonces la IgE tiene como principal función eh, producir una respuesta inmune ante parásitos y segundo, una respuesta inmune en alergias. ¿Cuáles son las manifestaciones de una alergia? Por ejemplo, la persona no puede respirar. Eso es porque sustancias de las células cebadas han sido liberadas, como la histamina, que causan la broncoconstricción, la constricción de los bronquios. Por eso la persona tiene una dificultad para respirar en las alergias. Y recuerden que las alergias se producen cuando una persona reacciona contra un antígeno que es normal, que no debería ser dañino. Por ejemplo, las alergias alimentarias se producen, no sé si ustedes han visto esa película, creo que era la de una chiquita que bailaba ballet, no recuerdo,
pero la cuestión es que una alergia alimentaria, por ejemplo, puede ser cuando se reacciona contra un cacahuate, por ejemplo. Ay, no recuerdo bien el nombre, creo que es nuez. Esa es una alergia alimentaria, cuando se reacciona contra una sustancia de la comida, que es normal, no debería conducir a ninguna respuesta, pero nuestro cuerpo reacciona de manera normal contra esta sustancia. A eso se le llama alergia alimentaria. O por ejemplo al polvo. Hay personas que reaccionan contra el polvo, que es normal, el polvo está en todos lados, pero hay personas que tienen esta reacción inmunitaria ante el polvo. El polvo sería considerado un antígeno porque estimula la producción de estos anticuerpos. Estos anticuerpos estimulan las células cebadas producen la histamina produce broncoconstricción y genera que la persona tenga dificultad de respirar ante la exposición al polvo. Se llama alergia respiratoria en este caso. Em, Ahora se entendió mucho más claro. Acerca de las IgD, no se preocupen, eso no lo preguntan mucho, son menos abundantes en el organismo. Ah, ya, y las IgA, Las IgA sí son importantísimas porque son producidas por los linfocitos B que están que están ubicados en las membranas mucosas. Recuerden que las membranas mucosas son epitelio de cualquier órgano más su tejido conectivo. Entonces los linfocitos B están ahí, ¿no? Debajo en las membranas mucosas y producen constantemente anticuerpos. ¿Qué anticuerpos producen constantemente? La IgA. A cada rato, todo el día producen ahí IgA. Eh, y esta IgA entonces es una protección de las membranas mucosas. Encontramos mucha IgA, por ejemplo, a nivel de nuestra cavidad nasal, a nivel de nuestra faringe, a nivel del intestino encontramos muchísima IgA porque ahí los linfocitos la están produciendo. Acerca de la IgM, como ya les comenté, la IgM es la primera inmunoglobulina que se produce ante la primera exposición. Ahora sí quedó mucho más claro, Mica. ujú. Entonces la IgA se produce continuamente y protege al epitelio de alguna manera. Exactamente. En los libros lo vas a encontrar como protección de las membranas mucosas. Pero tú sabes, ¿no? Que ya las membranas mucosas tienen al epitelio, entonces sí, protegen a los epitelios de las membranas mucosas, sería decir lo mismo. Dime, Mariana. Una pregunta, Brigitte. Entonces las IgG son aquellas que están en nuestro organismo sin que las hayamos producido porque nos la dan nuestra mamá. Y las IgG son las primeras que aparecen frente a a un antígeno, ¿verdad? Ya, acerca de las IgG, no necesariamente porque hayan sido cedidas, ¿no? por la madre durante el embarazo, las IgG van a estar para toda la vida. Ustedes se preguntarán, entonces una persona produce todos estos anticuerpos y luego ¿qué pasa con los anticuerpos? ¿Se quedan ahí flotando, divagando por todo nuestro cuerpo? No. Los anticuerpos, chicos, también se fagocitan, también se necesitan eliminar. ¿Ok? Los anticuerpos constantemente se producen y se eliminan luego, ¿no? de ya producir su efecto. Entonces, por ejemplo, si un niño ha adquirido las IgG de la madre, no lo va a tener toda la vida. Se va a analizar, se van a destruir y luego el niño producirá sus propios anticuerpos. Y luego de que produzca sus propios anticuerpos, esos también se va a analizar. Con respecto a la IgM, ¿qué me preguntaste? ¿Podrías repetir, por favor? Sí, mencionaste que era la primera que se producía ante por ejemplo, ante el contacto con un antígeno, ¿verdad? Sí, sí, en la primera exposición la IgM es la primera que se produce por la célula plasmática, ¿no? Derivada del linfocito B que ha sido estimulado por primera vez por el linfocito T. Ya en una segunda exposición, el linfocito B vuelve a recibir esta señal del linfocito T y ahí ocurre un cambio del isotipo. Ya no se secreta IgM, sino que se cambia a otro isotipo como la IgG para tener una respuesta más potente, más eficaz. Ahora se entendió mucho mejor. Sí, Brigitte, muchas gracias. A ustedes, chicos. Creo que los motivé mucho. No, está bien, está perfecto. Reviénteme con preguntas.
Bien, chicos, con respecto a la opsonización, ya lo vimos, es básicamente ponerle banderitas rojas al microbio para que alerte a otras células del sistema inmune. Y aquí tenemos otra función que es la de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Es cuando un anticuerpo se une a una célula infectada por un virus o infectado por una bacteria y a su vez se une a un receptor de una célula que se llama célula NK. Y esa unión propicia que la célula NK comience a liberar moléculas llamadas granzimas y lisocimas, perdón, perforinas. Las perforinas les sirve para perforar la membrana celular y así los componentes de la célula salen, ¿no? La célula se comienza a dañar. Y las granzimas son enzimas que van a permitir la destrucción de los componentes celulares. Entonces, básicamente, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos termina en esto, en la muerte de la célula infectada. Bien, y aquí tienen las mismas funciones. La activación de los mastocitos se produce porque la inmunoglobulina E se ha unido al receptor de estos mastocitos. La IgE es producida ante exposición a helmintos. Helmintos son un tipo de parásitos, ya lo habrán visto. Luego también aquí la IgG se pasa a través de la barrera hematoplacentaria de la madre al feto. La opsonización es el marcaje de un microbio con muchos anticuerpos. Los anticuerpos serían como las banderitas rojas. Entonces un macrófago ve estas banderas rojas y dice, tengo que fagocitarlo. El macrófago, mediante su receptor, se une a la región Fc del antígeno y lo fagocita al microbio. Y aquí la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Anticuerpos IgG. Y aquí la fijación del complemento pueden ser anticuerpos IgG o pueden ser anticuerpos IgM que se unan al anticuerpo y a la vez a la bacteria para alisarla. Este es el mapa conceptual, chicos, de la clase. Aquí está resumido todo, generalidades, estructura, isotipos, funciones. Todo está resumido acá, todo lo que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al repaso? Nos hemos pasado un poquito. No quiero cansarlos. ¿Están cansados, chicos? Porque a mí me da miedo mucho que se cansen, hacer una clase de 2 horas y que de repente ni me estén escuchando. Porque si ya están cansados, tengo como varias preguntas, pero si están muy cansados, aquí lo dejamos. Y Dime, una cosa, Valerie. entonces, en lo que es la electricidad, ahí es donde se van a producir las IgG para que puedan eliminar lo que es esa célula, ¿verdad? Sí, las IgG median esta citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Sí. Mica, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Valerie. sí, tenía una pregunta con respecto a, mencionaste, justo esa imagen creo que era, mencionaste que había una imagen en donde las células se unían a algo para poder, o sea, creo que era la definición de citotoxicidad o de complemento o algo así. Sí, sí, sí. Ah, la del complemento, recuerden que intervienen proteínas del complemento y las proteínas del complemento son del sistema inmune innato. Entonces aquí pueden ver cómo interactúa tanto sistema inmune adaptativo, sistema inmune innato. Pero ¿quiénes actúan primero? Las proteínas del complemento. Ya en una segunda exposición, ya después de horas, después de días, recién estaríamos viendo interacción entre anticuerpos y complemento. Y por otro lado, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, por lo mismo que son anticuerpos, obviamente esta reacción se ve después de días, después de eh, horas del daño de esta célula, ¿no? Del daño con el virus. Llega aquí el anticuerpo, se une a la célula, pero a la vez se une a una proteína que está en la membrana de una célula NK y esa unión propicia la liberación de granzimas y perforinas que conducen a la muerte de la célula. La muerte de la célula infectada, obviamente, como verán, no se une a las células no infectadas. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Ujú, sí. Tenía otra última pregunta. En el Dale. caso de los linfocitos T, yo había Ya. escuchado que de alguna manera avisarles a los linfocitos B que tenían que producir anticuerpos, también habían algunos, creo que eran excepción, linfocitos T que producían anticuerpos cuando la señal o cuando la señal o el patógeno era muy fuerte o eran como un superantígeno o algo así.
No sé si, o sea, no sé si habías Mm, escuchado eso o me podía aclarar. No habías escuchado. De los superantígenos, sí, son antígenos muy inmunogénicos. Recuerden que hay dos conceptos, ¿no? Tolerogénico e inmunogénico. Inmunogénico es cuando algo causa una respuesta, pero tolerogénico es cuando algo no causa una respuesta. Entonces los superantígenos son muy inmunogénicos, son hiperinmunogénicos, se podría decir, causan eh, una respuesta masiva. Pero acerca de que los linfocitos T producen anticuerpos, no lo había escuchado. Ante la exposición a antígenos muy inmunogénicos, no. Los linfocitos B, grábense que producen los anticuerpos. Los linfocitos T no. No se Sí, preocupen también porque que yo más estaba, adelante hablaremos de los superantígenos. Dime, Mica. no, estoy, ya comprendí mucho mejor. Ya, no te preocupes. Más adelante, como les repito, hablaremos de los superantígenos. No se preocupen. Bien, chicos, solo les voy a presentar una diapo de preguntas para no cansarlos, porque ya van a ser las 12 y no quisiera cansarlos mucho. De repente algunos ya están con su celular, de repente están tomando desayuno, algunos que recién se despiertan, así que para evitar solo hablar y hablar y hablar, quiero que participen y le pongan mucha atención solo en esta diapo, ¿ok? En esta diapo de preguntas. Uy, no, no, ya les puse las respuestas. Si una persona tiene una inmunodeficiencia que le impide producir anticuerpos IgA, entonces tendrá menos capacidad de. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Y esto lo hemos dicho, y lo hemos dicho gracias a que no recuerdo si Mica o Mariana o Valeria había hecho la pregunta. Sus preguntas son muy valiosas, chicos. Dime, Mariana. Sería la B, controlar infecciones en la mucosa respiratoria porque las inmunoglobulinas A se encuentran en en las mucosas del cuerpo. No tengo que decir nada más. Has dicho la respuesta y el fundamento. Perfecto, mis felicitaciones. Si un antígeno vacunal es de naturaleza glicolipídica, entonces, ¿Clau? Ah, ya no. Es un antígeno vacunal. O sea, un antígeno que está en una vacuna. No es glicolipídica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un antígeno estará en una vacuna? Porque básicamente las vacunas buscan despertar a tu sistema inmune. Entonces, si estas vacunas tienen antígenos, el antígeno ingresa a tu cuerpo, despierta a los linfocitos, ¿no? Para que comiencen a producir células plasmáticas y así cuando tú te expones por primera vez al antígeno verdadero, al microbio verdadero, pues tú ya tienes estas células plasmáticas ya producidas, ya tienes los linfocitos B proliferados por expansión clonal, ya tienes los anticuerpos. Por eso es que es muy importante las vacunas, fortalecen el sistema inmune. Creo que Valeria se arrepintió. No, Mariana era. Disculpen, pero no estoy muy segura. Ya, ¿cuál crees que es la respuesta? Eh, Creería que sería la A, porque como dice que está en la vacuna y cuando llegue lo que sería la infección ya estaría produciéndose el IgG, porque el IgM era cuando aparecía por la primera exposición bacteriana. Entonces, si es que ya está en la vacuna, sería para la producción de IgG. Ya. En realidad eso no es correcto, porque si está en la vacuna es porque la persona todavía no se ha expuesto al antígeno. Entonces usamos la vacuna para primero despertar al sistema inmune, para darle el antígeno, antes de que se exponga al verdadero, le damos el antígeno y le decimos, despiértate, despierta tus linfocitos B, ¿no? Para que estos produzcan los primeros anticuerpos que serían las IgM. Ajá. Pero lean bien el enunciado, lean bien el enunciado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de timo dependiente, timo independiente? Uy, chicos, creo que ya están cansaditos. Creo que esta es la última pregunta. Brigitte, Dime, yo Mica. creo que tengo la respuesta.
Última Dale, dale. pregunta. Sería- Creo que sería la D, pero no estoy segura porque no sé si linfocitos T auxiliadores sea lo mismo que linfocitos T timo independientes. O sea, no sé si es el mismo concepto como para decir que esa es la respuesta. Ya, a ver, les voy a ayudar porque creo que se están confundiendo un poquito. También con lo que me comentó, me parece Valeria, y noté un poquito de confusión. Em, Chicos, aquí nos dice que el antígeno es un glicolípido. Y recuerden, solo los antígenos proteicos estimulan, o mejor dicho, solo los antígenos proteicos son presentados por la célula presentadora de antígenos y solo estos antígenos proteicos estimulan al TCR de un linfocito T. Si no es un antígeno proteico, el linfocito T nunca lo va a ver y por lo tanto el linfocito T nunca le va a decir al linfocito B que cambie de isotipo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí, por ejemplo, dice que estimulará el cambio de clase de anticuerpos para producir IgG. Nunca, porque para estimular este cambio de clase o este cambio de isotipo, el linfocito T le tiene que decir al linfocito B que cambie de clase, pero es glicolípido. El linfocito T nunca va a despertar y nunca va a estimular al linfocito B para producir el cambio de isotipo, entonces esta no es. No inducirá la secreción de IgM por las células plasmáticas. Esto es falso, ¿por qué? Porque sea glicolípido, sea proteína, sea lo que sea, siempre el linfocito B lo va a ver, siempre. Y el linfocito B cuando se activa, entonces, ¿qué va a pasar? Se convierte en célula plasmática y luego secreta anticuerpos. Los primeros son las IgM. Entonces esto es falso, no inducirá, sí inducirá. No será reconocido por el BCR de los linfocitos B, como ya les comenté. Sí puede ser reconocido por el BCR del linfocito B. Por quien no puede ser reconocido porque es un glicolípido es por el TCR del linfocito T. Un glicolípido es timo independiente. Una proteína es timo dependiente. Estimulará la activación de linfocitos T auxiliadores. Los linfocitos T auxiliadores son un tipo de linfocitos T, pero los linfocitos T no se estimulan por estos glicolípidos, entonces es falso. No inducirá memoria inmunológica. Esta es la respuesta. Recuerden, chicos, que la memoria inmunológica se produce cuando estos linfocitos B se expanden, ¿no? De manera clonal, cuando son estimulados por los linfocitos T. La memoria inmunológica también se produce porque los linfocitos T son activados. Y los linfocitos T en este caso no son activados porque son glicolípidos. Los linfocitos T solo se activan por proteínas. Entonces, esta es la respuesta. No hay memoria inmunológica cuando el antígeno es un glicolípido. ¿Ok? Tampoco hay cambio de isotipo cuando el antígeno es un glicolípido. La llamada instrucción TB, ojo, esta interacción entre la célula T y la célula B, cuando el antígeno es una proteína, se llama instrucción TB. Así lo van a encontrar en muchos libros. La llamada instrucción TB como respuesta a la presencia de antígenos proteicos inmunogénicos no contribuye a... ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué mencionaste que significaba TB? Disculpa. T de célula T o del linfocito T y B del linfocito B. Instrucción TB hace referencia a la interacción que hay entre el linfocito T y B cuando el antígeno es proteico. Sí. ¿Tienen la respuesta? Creo que por ahí ya se durmieron. Creo que sí, esta va a ser la última pregunta, chicos. ¿O no? Yo creo que es la A. El reconocimiento de antígenos por los linfocitos B. A ver, a ver, a ver. Excelente. Es la A. El reconocimiento de antígenos por los linfocitos B no tiene nada que ver con la instrucción TB. El linfocito B reciba o no reciba estímulo del linfocito T, siempre va a haber a cualquier antígeno, proteico, glucolipídico, lipídico, glucosídico, porque este, mediante su BCR, puede unirse a cualquier antígeno. En cambio, el TCR requiere que se le presente un antígeno, ¿no? Un antígeno proteico. Por aquí me olvidé. Bien, chicos. Bueno, por ahí veo que algunos están todavía resistiendo ya antes del almuerzo, así que solo por esas personas voy a seguir con la pregunta. Entre las clases de anticuerpos que existen, la que se determinan en pacientes donde se estudia una alergia alimentaria es. Estamos estudiando una alergia alimentaria,
¿no? ¿Qué anticuerpo tengo que buscar para saber si hubo una alergia? Dime, Mariana. La inmunoglobulina E. Exactamente. Al modificar la región FC de un anticuerpo utilizando técnicas de ingeniería genética, ¿se puede alterar? Su función. Exactamente. Chicos, mientras voy creando el post-test, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? ¿El M? Perfecto. Bien, chicos, ahorita les comparto el post-test para que puedan practicar. Las preguntas son las mismas que acabamos de ver. Voy a pausar la grabación. Disculpa, una consulta, Brigitte. Sí, dime. La anterior respuesta, ¿podrías explicarla, por favor? Es que no le llegué a entender bien. La anterior. Al modificar la región FC de un anticuerpo utilizando técnicas de ingeniería genética se puede alterar. Ya mira, recuerda que la región FC es esa región que tiene función. Por ejemplo, aquí cuando vimos la opsonización, ¿dónde está? Aquí. Cuando vimos aquí la opsonización, pueden apreciar que la región FC es la que se une al receptor de un macrófago, ¿cierto? Entonces esta región FC es en realidad la que tiene función, no la región FAB. La región FAB se puede unir y opsonizar a cuantas bacterias quiera. Opsonización, recuerden que es marcaje, ¿ok? Marcaje, son banderas rojas de alerta. La región FAB se puede unir a cualquier microbio. Pero si una inmunoglobulina no tiene esta región FC, nunca el microbio va a ser visto y fagocitado por este macrófago. Por eso es que la región FC es muy importante porque le da función a la inmunoglobulina. Aquí igual, miren, la región FAB, la región antibody, la región que se une al antibody, pero no toda la región se une al anticuerpo. Recuerden que están el paratopo con sus regiones hipervariables. La región FAB se puede unir a cuantos parásitos quiera que están en el cuerpo, pero si no hay región FC, nunca va a ejercer su función. Por eso es que la región FC es muy importante, porque aquí, luego de unirse al parásito, se une a un receptor de IgE de un mastocito y recién el mastocito responde liberando sus gránulos, ¿no? Y lisa al parásito. Por eso es que la región FC es muy importante. Aquí, por ejemplo, también la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Muchas regiones FAB se pueden unir a muchas células infectadas, pero solo gracias a su región FC es que se puede unir a un receptor de la región FC de la inmunoglobulina de una célula NK para que recién esta célula NK libere sus gránulos. Esa es la importancia. Muy buena pregunta. Muchas gracias, ya me quedó más claro.